Y además es un teatro que sin ser solemne y desde una cosa de juego y muy teatral justamente, pero que tiene su profundidad, digamos, ¿no? Que que aborda más de un tema en lo que está abordando y es muy inteligente. Tiene cosas muy inteligentes, muy elaboradas. A mí me encanta. Ofrece para el actor esta dificultad, pero que si la sorteás es bárbaro, ¿no? De poder hacerte cargo de ese material, de ese texto, y que eso esté vivo, que no sea simplemente gente diciendo cosas, que pase algo en el escenario. Y Mauricio, como autor, además, como director, perdón, pone muy bien sus materiales. Las últimas obras suyas las dirigió él todas, y bueno, la anterior, Terrenal, era un espectáculo fantástico, estuvo varios años en cartel, muy bien actuado, conduce bien a los actores, les sabe pedir, sabe elegir de lo que el actor ofrece. Entonces, como director, él mismo creo que potencia sus propias obras, ¿no? Una obra que tiene varios personajes, un personaje central, quizás si se quiere, que es Angulo, ¿no? Que es el personaje, el jefe de esta compañía. Pero también hay alguien que relata. Claro, ¿no? sí. Es una persona que va relatando los actos, lo que va sucediendo. ¿Qué te pasó cuando te llega esta propuesta, cuando lees esta obra? ¿Te encontraste con alguna dificultad para abordar el personaje? Mira, yo no hice el proceso habitual con este material, porque esta obra la estrenó otro actor. Esta obra se estrenó en el 2019 en el Teatro San Martín, en la sala Cunil Cabanella, en la sala de abajo. Y Angulo lo hacía Mario Alarcón, claro, que hacía un trabajo precioso. Incluso, bueno, ese año Marito ganó el premio ACE y ganó el ACE de Oro, además, por ese trabajo. A mí me había encantado, yo la vi en un día de un ensayo general. Y Mario la hizo en el 2019 y hicieron febrero y marzo del 2020, creo. Vino la pandemia y ahí se interrumpió. Ellos iban a pasar a hacerla en el Centro Cultural Caras y Caretas, pero la pandemia interrumpió todo. Gran pausa de la pandemia, en el interín, como pasó con otras compañías, por ahí se desarma lo que estabas haciendo porque un actor se enganchó en otra cosa. Bueno, y cuando vino la posibilidad de reponerla, fin del 2020, ¿no? Empezaron a pensar en eso. Marito no podía. Estaba con un espectáculo para el San Martín, creo, y entonces me propusieron a mí. Entonces no fue el proceso normal de ensayo. Era noviembre, cuando me dijo esto Mauricio por mail, terminé de leer el mail. Él te llega, digamos, Mauricio Cartún te va a buscar. Claro, hablar, se ve que, bueno, lo habrá consultado con los otros compañeros también. Todos nos conocemos de muchos años, digamos. Yo con Mauricio no había trabajado como director, pero hace mucho, en la década del 80, había hecho una obra de él en el San Martín, muy linda, que se llama Pericones. Ese era el único vínculo profesional, pero de todos estos años nos conocíamos. Me mandó el mail diciendo, mira, pasa esto, te ofrecemos si querés. Y yo, sin necesidad de leer el material, porque tenía muy fuerte, a pesar de que había pasado un tiempo, el recuerdo de lo que me había pasado viéndola, y que el personaje de Marito, Angulo, me había encantado. Dije, sí, no tenía otro compromiso, sí, dale, perfecto. Ese mismo día le contesté que sí. Después nos reunimos. La gran dificultad era, como te digo, el hacerse cargo de ese texto. Hacerse cargo quiere decir no solo memorizarlo, que es mucho, sino hacerlo propio, para que no te moleste, para que cuando vos como actor estás pendiente de eso, de lo que viene y de lo que digo, y qué sé yo, no fluís mucho, es muy difícil jugar, estás ocupado en otra cosa. Había que pasar esa etapa y rápido, y estudiando solo,
En un proceso de ensayo normal, sobre todo con Mauricio, que suele ensayar sus obras 6 meses o 7, eso lo vas haciendo de a poco, vas estudiando, vas ensayando, ahí se va fijando el texto y así. Acá yo me puse a estudiar como loco y bueno, en diciembre y enero y en febrero hicimos, creo, la primera reunión, fin de febrero, con el resto de los muchachos para ensayar, y yo ya tenía el 90% del texto bastante bien. Pero ese fue un trabajo individual. Y después hicimos algunos ensayos, como ocurre en los reemplazos, no volvés a ensayar 2 meses. Requiere cierta cancha. Sí, una gimnasia Sí, distinta. Claro, pero fue todo muy bien. Y digo, está bien lo que aclarás del trabajo, y qué difícil, porque es un texto que tiene mucho humor, mucho de ironía, Sí. y que imagino que el actor necesita un poco de la reacción o de sus compañeros o de algún público que haya en el ensayo para ver si lo está haciendo bien, porque una cosa es lo que a uno le parece y otra cosa es lo que produce, ¿no? Sí, Claro. Es un poco así. Por supuesto. Y me decís, entonces ustedes en febrero empezaron a ensayar todos juntos, y ahí, digo, esta interacción con tus compañeros, que conoces hace muchos años, ¿se dio naturalmente que el personaje fluyera o hubo que trabajar algunas cosas puntuales? Mira, no, en general te diría que me fue bastante cómodo de entrada. Yo sentí ya en el primer ensayo, y sentí que a ellos también les pasaba eso, Claro. que la cosa, que estaba bien encaminada, Bien. que lo que yo traía iba bien. Por supuesto, después se juega mucho en la relación con los otros en el teatro, si no verías trabajos que van como en paralelo, pero que no se comunican. La comunicación en el teatro es fundamental para que pase algo ahí. Y en ese sentido fue muy bien. Los otros 3 son excelentes actores, de mucha experiencia también. Con ellos había trabajado, salvo con Estela, a quien la conocía, pero no habíamos trabajado juntos. Pero con Cutul y con Luis Campos habíamos trabajado varias veces, y entonces se produjo ahí una onda bastante instantánea de ida y vuelta. Decime, en este texto tan rico, en esta forma de escribir que tiene Cartoon y de plantear estas situaciones, ¿hubo espacio para la improvisación o uno se ciñe 100% a lo que escribe Cartoon? Imagino que también debe ser muy celoso él. Sí, lo es de sus textos, pero no por una cuestión egocéntrica o vanidosa, sino porque son textos muy elaborados, efectivamente. Si vos sacás algo, sufre, ¿viste? O si cambiás algo, difícil que le encuentres una mejor manera de decirlo que él había pensado. Pero eso pasa solo cuando hay algún error, cuando nadie lo va a hacer deliberadamente. No, improvisar no. Eso, como te digo, salvo en algún accidente, no, nosotros vamos a defender ese material y a jugarlo lo más a fondo posible. La obra va girando en torno a la posición de un artista, ¿no? La posición quizás en principio de un outsider, de un tipo que está por fuera del ejido del poder, digamos. Y bueno, cuando se empieza a combinar la cosa, trasladarlo eso a lo que pasa hoy en día, digamos, ¿se puede trasladar la obra? ¿Vos ves como hay una crítica de lo que puede llegar a pasar hoy en día también con un actor, con un artista, estos artistas que están por ahí muy vinculados al poder? ¿Hay un paralelo? Es relativo, no hay tantos. Yo en general no pasa mucho eso entre el colectivo de actores y actrices. Depende a qué poder, ¿no? Cuando uno dice el poder, yo pienso en el actual. Sí, claro. Acá es un poco más difícil, claro, ¿no? Claro, empatizar con esta gente. Sí, pero por supuesto, tiene su riesgo. Tiene su riesgo que vos pierdas cierta independencia, cierta autonomía en tu trabajo, que empieces a
ser un poco títere. En general todos los gobiernos tratan de acercarse a los artistas, ¿no? Uh-huh. ¿Viste? De tenerlos de su lado, claro. Porque sirve igual políticamente, no sé, como herramienta hasta de marketing, ¿no? Pero algunos lo hacen más honestamente, algunos lo hacen acompañando eso con políticas culturales, uh-huh. con y otros desde un punto de vista solamente utilitario, ¿no? En realidad, Angulo no es que se convierte en un actor en ese momento, porque no había teatro en Buenos Aires cuando ellos llegan, fin del siglo XVIII, uh-huh. ¿no? Fin del siglo XVIII, 1700, ponele que sea 1780, época del virreinato. Virreinato del Río de la Plata. No había ni teatro, entonces no tienen dónde trabajar. El puesto lo más parecido posible, o él quiere creer que es parecido al de un actor, es el que consigue, que es de pregonero. Uh-huh. Pregonero es como si fuera una especie de vocero presidencial, ¿no? Un Adorni, sí. ¿no? Claro, algunos escuchan la obra medio desde ahí, claro. hoy, ¿no? Es eso. Pero él quiere creer que eso también tiene su arte, que bueno, después de todo, como es un tipo muy vanidoso, se la cree y está en el centro de la atención y qué sé yo. Solo que bueno, eso tiene su precio, efectivamente, sobre todo si sos vocero de un virrey, y sobre todo si el trabajo de vocero, además, bueno, no quiero adelantar cosas de la obra, pero bueno. Tiene otras obligaciones que cumplir y ahí se mancha las manos, como se las puede manchar cualquiera que está cerca de los poderosos, ¿no? Es muy difícil salvarse de eso. Ese es el tipo de vínculo que él entabla, ¿no? Es muy directo, no es el que hoy por ahí toma un actor que hace una película o una obra de teatro, por más que tenga un contenido político oficialista. Esto es directo, es una relación directa. Sí. Lo que sucede en la obra es esta relación directa. Quiero preguntarte, digamos, ¿es una elección la sala? ¿Por qué llegan a esa sala? ¿Cómo llegan a esa sala? ¿Cómo fue ese proceso también de llegar? Ya es el segundo año que están ahí en el... Este es el tercero. El tercero. En realidad, cuando yo entré al espectáculo, o sea, después de la pandemia, se repuso en el lugar que te mencioné antes, que ellos pensaban hacer en el 2021. En el Caras y Caretas. Caras y Caretas. Uh-huh. Ahí estuvimos en el año 2022. Uh-huh. Todo el 2022. Es una sala linda, grande. Y después, cuando terminó ese año, no arreglamos con la sala por cosas que, bueno, que no vienen muy al caso y que mejor olvidarlas. Y entonces dijimos, bueno, ¿a dónde vamos? Hablamos con Juano Villafañe. Juano dijo, sí, perfecto, hablémoslo, lo programamos acá. Y entonces en el 23 pasamos al Centro Cultural de la Cooperación, hicimos todo el 23 y el 24 y ahora en marzo volvimos, porque la verdad que va bien. Bueno, va bien, son el caballito de batalla del CCC. Están ahí con sala llena, la verdad que, y quiero preguntarte también por eso, ¿cuál es el feedback que vos tenés con el público, las repercusiones, qué te dicen después de las obras? De las funciones, perdón. ¿De las funciones, perdón. Sí. No, en general es muy buena la devolución de la gente, eso lo sentís durante la función. Uh-huh. En general hay mucho ida y vuelta, el aplauso es muy lindo, muy cálido, desde con honestidad, ¿no? Quiero decir, te das cuenta que les gustó, siempre hay 4 o 5 espectadores que por ahí se quedan. Bueno, y algunos dicen esto que vos mencionabas recién, ¿no? Y es muy actual, dicen, ¿no? Hacen paralelos que no son tan directos, porque claro, no estamos hablando de hoy ni de, pero hay varios textos y situaciones de la obra que las escuchás desde el hoy y las relacionás con cosas que nos están pasando.
Angulo critica mucho a los porteños, por ejemplo, a los argentinos, pero más a los porteños. Y muchas de las cosas que dice son hachazos que son bastante certeros también, ¿viste? Es muy despreciativo, él lo hace desde un lugar de sentirse superior. Sí, en un pedestal. Sí. Pero seguimos sintiéndonos identificados con lo que pasa ahí, por más que hable de una historia de hace 200 años. ¿Te pasó que con esta historia, te pasa algo inesperado con los textos o con la reacción del público, algo que no te haya pasado por ahí a lo largo de tu carrera? Vos tenés una carrera extensísima, pero yo te escucho hablar, te escucho por ahí comentar la obra y bueno, hablas con un entusiasmo, como si algo nuevo quizás te esté pasando con esto. ¿Hay algo nuevo que te pase? ¿Hay alguna cosa que vos digas, bueno, la verdad que no me había pasado esto con un texto, esta cosa de traspolar una realidad del siglo XVIII? Porque cuando uno también escucha eso, digo, vos vas a, por ejemplo, un público, un tipo cualquiera que va de vez en cuando al teatro, escucha, vas a ver una historia que está ambientada en el siglo XVIII y capaz que dice, no, pero ¿qué tengo que ver yo con un tipo del siglo XVIII? Sin embargo, vos estás traspolando un montón de situaciones y empatizando con cosas que pasan hoy en día. Digo, ¿te pasa algo nuevo interpretando a este personaje? Mirá, no a ese nivel, porque en ese sentido eso me pasó con otras obras también, que aunque sean obras con clásicos, por ejemplo, que vos decís, ¿cómo esto tiene esta vigencia y pega así? O a veces las obras se resignifican de pronto cuando las estás haciendo por algo que pasa afuera a nivel macro. Sí, eso es notable, digamos. El teatro dialoga mucho en general con su tiempo. Hay materiales que lo permiten más. No, te diría, mientras me lo preguntabas, pensaba, no, quizá tengo un nivel de disfrute con el trabajo que no siempre tenés. Lo estoy disfrutando bastante. Me divierto, me siento bastante libre en el escenario, pero eso también, viste, son cosas que vas logrando por lo que haces, pero también por la acumulación. Claro. Y por el bagaje de laburo que vos ya traes. Sí, y claro. Como que bueno. La expertise del actor, te vas ganando incluso a vos mismo. Claro. Y a tus propios enemigos. Qué difícil, ¿no? ¿Te seguís sorprendiendo con la profesión? Porque digo, hiciste tanto y cosas tan buenas. Estábamos hablando hace un ratito, me contabas de una obra que interpretaste con Halcón, una obra de Beckett hace muchísimos años. Laburaste con un montón de gente muy grosa durante muchísimos años. ¿Te sigue sorprendiendo el oficio? Sí, claro, sí. En realidad cada experiencia, sobre todo si es un buen material y estás con compañeros también interesantes que te dan mucho, o con un director o un autor como es un aprendizaje, sin duda. Vas a tener nuevas dificultades, cada material tiene sus cosas. A mí me gusta mucho el teatro, me gusta mucho ensayar, que es la etapa donde uno busca y donde prueba y se equivoca y van apareciendo cosas, ¿no? Pero después las funciones también son una instancia de mejoramiento si vos ves un espectáculo, qué sé yo, a mí una obra me gusta en lo posible, a no ser que sea un amigo y voy el día del estreno, pero prefiero verla en la función 10, claro, por decirte, porque por experiencia lo sé eso, ¿viste? Recién ahí vos, ¿viste? Aterrizó, digamos, uno ya se desprendió de ciertas tensiones, ya estás disfrutando ahí. Sí, ahí el disfrute es mayor. Pero si hay una actitud creativa entre la gente que lo hace y de curiosidad eso puede seguir. Nosotros estamos por cumplir 300 funciones y nunca pasa, no salís al escenario diciendo, bueno, vamos, ¿viste? Claro. Vamos a repetir. Claro.
porque ¿No hay un riesgo de caer en algo mecanizado? Sí, el riesgo está, sí. ¿Cómo haces para sortear eso? Y, ¿O cómo hacen? sí, no sé cómo decirlo. Primero creo que tiene que ver con la actitud, con las ganas de escapar de eso, porque la mecanización para el actor también es un resguardo. Cuando fijar una estructura, toda sé que acá muevo la mano así y este tono digo, pero ¿cómo te va? Y todos los días voy así, pero ¿cómo te va con la mano así? Claro. Hago una coreografía que se va vaciando, pero en la que uno se siente más seguro. Claro, el trabajo se empieza a morir también, hay un nivel de presencia que se pierde cuando uno va cayendo en eso. Alguna vez también me ha pasado, entonces cuando lo sufrís y te das cuenta, tratás de que no vuelva a pasar. Tiene que ver con una actitud y después es técnica, ¿no? Es técnica. ¿Pasa que quizás veas a algún compañero o compañera que está cayendo en eso y por ahí se lo puedas marcar? ¿O no pasa entre los actores eso? Depende, si depende de los alto. grupos y del nivel de confianza. A mí eso me gusta cuando pasa, cuando entre los compañeros podemos decir, che, ojo que en tal parte me parece que... Mis primeros años de trabajo como actor, que fueron en el Teatro San Martín en la década del 80 y 90, fin de los 70, pero en los 80 trabajé casi todos los años bastante en el San Martín. Y ahí había un elenco estable en esa época. Yo no integré el elenco estable, pero era de los actores a los que contratan seguido para cubrir los otros roles que no. Y ese elenco estable era un lujo, ¿viste? Había compañeros, era un grupo de actores muy bueno. Bueno, por nombrar a 3 o 4, Elena Tacisto, Alberto Segado, Carnaghi, Juana Hidalgo, Ingrid Pelicori, Graciela Araujo, Alicia Verdaxagar y qué sé yo, y tantos, y varios más. Mario Alarcón, Marito. Quiero decir, y era gente muy inquieta y muy devota del trabajo y muy con la pretensión de hacer algo, viste, creativo, no claro. Solo de hacerlo bien y que la gente aplaude. Digamos, había un espíritu, y entonces, viste, en el bar siempre se hablaba de las escenas y de lo que había pasado en el ensayo. Entonces me acostumbré a eso. Y me gusta cuando eso pasa, cuando con buena leche, obvio, podés hablar y podés escuchar que alguien te diga, me parece que acá la estás pifiando, eso es bárbaro. Estamos con Horacio Roca, él es protagonista de La Viscómica, entre otras tantísimas cosas que hizo en televisión, en teatro y en cine. Antes de ir a escuchar una canción, te quiero preguntar, ¿cuándo va la obra y qué tienen pensado, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a ir? ¿Qué contrato hay? ¿Cuánto tiempo va a estar en el cartel? Va los sábados a las 7:30 de la tarde, ahí en el Centro Cultural de la Cooperación, frente al San Martín. Y mirá, en teatro eso siempre se va como definiendo según vienen las cosas. Hasta ahora, definiendo así, hemos seguido ya es el 4º año. Va bien, nuestra intención sería seguir todo el año, vamos a ver. Si la afluencia de público más o menos responde, seguiríamos todo el año. Está respondiendo hasta ahora, parece que la hora viene bien. Sí, pero después tenemos ahora en 1 mes y medio más o menos un viaje a España, muy lindo, muy breve, pero justamente es breve para no cortar mucho la temporada acá. Vamos a un festival de teatro clásico que se hace en Alcalá de Henares, que es muy cerca de Madrid, a 1 hora, si no recuerdo mal. Vamos a hacer 2 funciones ahí, nos invitaron, así que nos vamos un martes, hacemos función jueves y viernes y nos volvemos en el fin de semana. Suspenderemos una función. Fin de semana. Sí. Perfecto. Cada tanto hacemos funciones. También ahora pronto vamos a San Fernando, a una sala Otamendi que acaba de inaugurarse, que la vi en la web y es muy linda, a hacer una función. Solemos hacer funciones así en el Gran Buenos Aires. Y a veces sale alguna cosa así, como un viaje a alguna mini gira. El año pasado fuimos a Colombia y a Venezuela
a 2 festivales también, y al Teatro Solís de Montevideo, que es una sala preciosa. Espectacular, espectacular. Así que bueno, cada tanto salimos, pero tratamos de no descuidar y de no cortar ninguna función acá. Con lo de España tenemos que suspender una, pero bueno. Bueno, vamos a escuchar una canción y seguimos hablando con Horacio en un ratito.